Bienvenidos a toda la audiencia, mi nombre es César Gómez, estudiante de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Centenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos acerca de los momentos de la prueba, empezando por el momento de la actividad probatoria. La proposición está dada por el momento en que las partes solicitan al tribunal la práctica de determinada prueba. La recepción, cuando el tribunal lleva a cabo el medio de prueba, permitiendo el ingreso efectivo del proceso de los datos probatorios que resulten de su realización. La valoración es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos. Momentos que son trascendentales para el proceso penal, pues las partes tienen que ser capaces de proponer las pruebas idóneas para demostrar su pretensión y deben tener un vínculo directo con el objeto del proceso, lo que quiere decir que las partes deben ser acuciosos en la selección de la prueba, pues no tendría sentido que se pretendieran traer al proceso pruebas que no tengan nada que ver con el mismo, según lo establecido en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. El momento de la producción de los diferentes medios probatorios en el procedimiento civil y penal ordinario. Según el artículo 395, son medios de prueba admisibles en juicios aquellos que determinan el Código Civil. El presente Código y otras leyes de la República pueden también las partes velarse por cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que consideren conductamente a la demostración de su pretensión. Estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía la disposición relativa a los medios de prueba semejantes contemplados en el Código Civil y que su defecto en la forma en que señala el juez en lo penal. La obtención del señalamiento del juez juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesaria para la resolución del conflicto sometido a proceso. En primer lugar sería la diligencia o entrada y o registro en un domicilio de pendientes admisibles, según lo establecido en el artículo 18 de la Constitución y artículo 545. Y en la siguiente ley de enjuiciamiento, el número 2, intervención de las comunicaciones personales, en el artículo 18, numeral 3 de la Constitución. Número 3, circulación y entrega vigiladas de drogas. 4, intervención corporales. 5, conservación del cuerpo del delito. 6, prueba de alcoholemia. 7, videoconferencias. La prueba en el proceso civil ordinario escrita y penal. La prueba judicial aparece como una entidad que requiere los elementos que le sirvan de soporte, con base en los cuales el tribunal pueda dar acreditadas las afirmaciones de hecho de la causa. Bajo esta perspectiva, la doctrina jurídica alude a la prueba como medio refiriéndose con ello al antecedente que pueden utilizarse el juez para determinar la materia factura del juicio. Artículo 133 del Código Procesal Civil. Las partes siguen enfrentadas en la audiencia previa, el juez seguirá resolviendo las cuestiones procesales previas. Posteriormente se fijará con precisión el objeto y extremo del proceso finalmente y admitirán las pruebas que se vayan a querer en el juicio, utilizar en el juicio. El orden de la audiencia previa es importante, como el resto del proceso, obviamente. Y una vez terminado el momento procesal, posteriormente no se pueden alegar cuestiones que se debieron alegar en su momento, en el momento procesal oportuno. Artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal. Vamos ahora con el momento de la prueba en la incidencia al que se refiere el artículo 607 del Código Procesal Civil. En la incidencia reflejada en el artículo 607 del Código Procesal Civil se refiere o requería elementos de prueba del abuso del funcionario o acción pública, así como también pruebas de ambas partes involucradas. La prueba en el procedimiento civil oral. En el procedimiento oral, la prueba escrita de los actos solo será admitida en casos expresamente contemplados en las disposiciones del presente título y cuando deban practicarse pruebas antes del debate oral que requieran el levantamiento de un acta. Artículo 860 del Código Procesal Civil. Momento de la prueba en el procedimiento marítimo. El procedimiento marítimo no constituye la excepción a este principio. Además, los medios probatorios tradicionales, pruebas, documentos, pruebas testimoniales, experticias, inspecciones, etc. El decreto con fuerza de ley procedimiento marítimo del 2001. Momentos de la prueba en el procedimiento penal luego de la acusación. La acusación particularmente propia de la víctima, al término de la audiencia preliminar, habrá que proponer las pruebas que podrían ser objeto de estipulación entre las partes y promover las pruebas que podrán en el juicio
producirá en el juicio oral. Artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal. Momento de la prueba en el procedimiento laboral. Luego de exponerse sus alegatos, deberán evacuar las pruebas cada una de las partes, según el artículo 3 de la Ley Orgánico Procesal del Trabajo. Momento de la prueba, procedimiento de la protección del niño, niña y adolescente. Iniciar el procedimiento, el Consejo competente notificará a las particulares cuyos derechos pudieran resultar afectados y podrán emplazar a los interesados o interesadas concediendo en ambos casos un plazo de 5 días para alegar sus razones y expongan sus pruebas, según lo establecido en el artículo 297 de la LOPLA. Momento de la prueba en el procedimiento agrario. Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicando sus efectos jurídicos, el magistrado, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otros elementos de prueba y esté apegado en el tribunal de pronunciar la sentencia de inmediato, según el artículo 180. Momento de la prueba en el procedimiento contencioso administrativo. Existe una primera fase de iniciación en la que se planteará la pretensión procesal a continuación. Tiene lugar el periodo de alegaciones. Tras anteriormente se desarrolla el periodo de prueba y el trámite de visita o de lugar en conclusión. Por último, el pronunciamiento de la sentencia y su ejecución. El artículo 39 lo sustenta. Los medios de las pruebas podrán hacer uso de este juicio serán los mismos que establece el Código del Procedimiento Civil, excepto la confesión judicial. Ahora vamos con la carga procesal. Lo que la definición puede definirse como una situación jurídica instituida en la ley. Consiste en el requerimiento de una conducta o realización facultativa normalmente establecida en el interés del propio sujeto y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para él. En este sentido, la noción de carga se diferencia claramente de la del derecho, en tanto que el derecho a realizar un acto, procedimiento de la facultad que la ley otorga litigiosamente en su beneficio, facultad de contestar la demanda, de producir prueba o de alegar un bien probado. La carga es una conmisación o compulso a ejercer del derecho. La carga procesales son aquellas situaciones instituidas por la ley que comportan o demandan una conducta de realización facultativa, normalmente establecida en un interés del propio sujeto y cuya omisión traerá aparejada como para consecuencias desfavorables, como la preclusión de una oportunidad por derecho procesal e inclusive hasta la pérdida del proceso sustancial debatiendo el proceso. La carga de prueba puede ser definida como la necesidad de las partes de probar los hechos que constituyen el supuesto facticio de la norma jurídica que invocan a su favor el riesgo de obtener una resolución desfavorable a su pretensión y resistencia. Forma parte de la teoría general del proceso. Se aplica a toda clase de procedimientos y contiene una regla de juicio para el juez y a su vez una pauta de comportamiento para la actividad probatoria de las partes. Aspectos de la carga de la prueba. La carga de la prueba adquiere cada vez más importancia como un criterio o regla de decisión para el juez. Con la teoría de la carga dinámica de la prueba se le da un instrumento poderoso al juez para que él reparta efectivamente la carga en los casos difíciles donde el sistema tradicional resulta insuficiente. Noción de la carga de la prueba. El onus probandi, carga de prueba, es una expresión latina del principio jurídico que señala que quien está obligado a probar un determinado hecho ante los tribunales. El fundamento del onus probandi radica en un viejo afrodismo del derecho que expresa lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba. Por tanto, quien invoca algo que rompe el estado de normalidad debe probarlo a quien afirma. Incumbe la prueba, básicamente. Lo que se quiere decir con este afirmatismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad, el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema. El fundamento con el fundamento e importancia de la carga de la prueba. Podemos entender a la carga de la prueba como una regla de juicio subsidiaria que le permitirá al juez resolver aquellas controversias cuando luego de agotarse toda la actividad probatoria consideren que ninguna de las afirmaciones
sobre un hecho realizado por las partes ha quedado acreditado. Ahora vamos a explicar la distribución de la carga de la prueba con las diferentes tesis que impone la carga de la prueba. Esta nueva concepción de carga de prueba en nuestro sistema procesal tiene su origen en la teoría de las cargas probatorias, la carga probatoria dinámica, mejor dicho, en donde se tiende a buscar efectivamente de principios como la solidaridad, igualdad, lealtad y buena fe procesal, que toda vez que se orienta hacia el aporte de la prueba por la parte que se puede hacerlo, más que por la parte que se alega el hecho objeto de la prueba. Tal dinamismo probatorio se logra gracias a los supuestos que el artículo 167 del Código General del Proceso, que de forma ilustrativa le indica al juez cuando alguna de las partes está en mejores condiciones de acreditar un determinado hecho, de tal forma que puede en cualquier momento del proceso, antes de fallar, exigirle aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. Así, por ejemplo, se entiende que está en mejor posición para probar el litigiamente que se halle en cercanía con el material probatorio, tenga en su poder el objeto de prueba por circunstancias técnicas especiales, haya intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por el estado de indefinición o de incapacidad de las cuales se encuentra la contraparte, entre otras circunstancias similares. La duda probática como regla de distribución de la carga probatoria. La disponibilidad probatoria como criterio correctivo, carga dinámica, en primer lugar, por la existencia de hechos que, por su naturaleza compleja o por la identificación que el legislador hace de ellas, en la prótesis normativa resultan particularmente difíciles de acreditar. Se trata por regla general de hechos que el legislador previsto producirá una consecuencia jurídica, pero que crecen de materialidad y de extorsización, mejor dicho, de hechos cínicos como la intención, hechos negativos como la ausencia de un carácter o cosa que resultan extremadamente difíciles de establecer mediante prueba directa, hechos íntimos como complejos como hechos antiguos, hechos futuros o hechos técnicamente, científicamente complicados, etc. En su lugar, es posible identificar casos de hechos que no deja huellas o estas son febles, débiles o imprecisas, de manera que solo son posibles de alcanzar comprobaciones periféricas no concluyentes. La dificultad aquí provendrá de la ausencia de información fiable y de precisa que permitirá una confirmación suficiente del sulfato fáctico. Dificultad en la relación a los hechos. Dificultad derivada de la factibilidad y disponibilidad de la medida de prueba. Criterios correctivos. En ocasiones las dificultades probatorias son identificadas previamente por el legislador. Frente a ello, o frente a la opción regular del mecanismo de facilitación probatoria, dependerá de la razón política sustantiva. En algunas oportunidades, estas facilidades buscan otorgar protección a las partes más débiles de la relación contractual o a la desposeída económica y técnicamente en relación complejidad de los hechos. Intervención de la carga de la prueba. Hablemos de intervención de la carga de la prueba. Conocida también como intervención de la prueba. Es la previsión de que expone la regla del onus probandi, establecida como habitual, aunque no se trata de un caso de intervención o de la carga de la prueba. Se habla de la intervención legal cuando se conforma con una presunción legal o que se admite prueba en contra que queda dispensada de la prueba o parte favorecida por dicha presunción. La intervención propiamente dicha aparece en los casos de responsabilidad civil y en materia contractual cuando se utilizan determinadas cláusulas que generan la llamada intervención controversial de la carga de la prueba, al dejar establecidos determinados supuestos de un hecho. Las nuevas tendencias en materia de intervención de la carga de la prueba. La carga dinámica, la prueba es una regla de juicio en materia probatoria, vigente en el ordenamiento jurídico colombiano, que consiste en asignar el gravemente de probar a la parte que se encuentra en mejores condiciones para hacerlo. Sí, nos estamos teniendo. Convenios o pactos sobre pruebas. Los pactos sobre pruebas alegaba en su favor que tales pactos no intentaban violentar la verdad, sino ayudar al juez a conocer sin cuadros deformados de los hechos reales. La carga de la prueba en el sistema del procedimiento penal. La presunción de la inocencia y el indubio pro reo
Una vez realizada la actividad probatoria, el juez debe presentarse a dictar sentencia. Para ello deberá seguir un interlógico, o la sentencia, mejor dicho, en que uno de los pasos es establecer los hechos probados sobre lo que aplica la pretensión de normas, previa a la valoración de la prueba, de dicha actividad probatoria. La carga de la prueba en el sistema de procedimiento laboral. Dentro del derecho del procedimiento laboral, del procesal laboral, existe un principio denominado la redistribución de la carga de la prueba, el cual establece que las partes patronal es quien le corresponde aportar la prueba para demostrar lo incierto de los alegatos de su contraparte. La carga de la prueba en el sistema de procedimiento contencioso administrativo. Pues la parte que invoca a su forma una norma jurídica tiene la carga de probar los hechos que sirven de presupuesto para la aplicación de esa norma, según lo establecido en el artículo 506 del Código Procesal Civil. En el contencioso administrativo esta regla se modifica perjuicio del recurrente, puesto que a quien le corresponde probar y desvirtuar la presunción de la legalidad del acto administrativo. Muchas gracias por su atención.